Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Vamos a hacer una clase cortita donde vamos a hablar del primer principio de la termodinámica, de calores específicos, de ecuaciones de energía. Hay un capítulo entero, por ejemplo, en el libro de Sears, que habla de ecuaciones de energía y plantea muchísimos escenarios con presión constante, volumen constante, temperatura constante. Nosotros acá vamos a ver eh, solamente un par de ecuaciones que son las más importantes, las que más nos van a hacer falta para el resto del curso. Bien, allá vamos. Entonces, tenemos esto. A ver, ahí va. Cuando se nos plantee un problema, cuando no sepamos bien cómo hacerlo, nos piden ecuación de adiabáticas, nos piden encontrar calores específicos, nos piden cosas que no tenemos mucha idea, mucha intuición de por dónde empezar, lo que yo les sugiero, pongamos el primer principio de la termodinámica. Y eso después nos va a llevar, nos va a guiar a resolver los problemas. El primer principio es un principio que dice que la energía se conserva. Entonces, hasta ahora nosotros vimos en la mayor parte de los cursos sistemas conservativos donde la energía era el trabajo. Y acá explícitamente es muy importante agregar otra forma de energía, toda la parte no conservativa, que sería el calor. Otra cosa que tienen que notar es que nosotros acá siempre ponemos este trabajo, ¿no? Lo escribimos de esta manera. Ese trabajo lo que quiere decir es trabajo termodinámico y significa un pistón que se está expandiendo o se está comprimiendo. En nuestro curso, casi todo el desarrollo del curso vamos a tener pistones. O sea que si tenemos un problema con una central nuclear, que no importa, lo convertimos en un pistón equivalente y trabajamos como si fuera un pistón que se expande y se comprime. Después más adelante vamos a ver que todos los trabajos se van a escribir de esta forma, una variable intensiva por un diferencial extensivo, y vamos a ver que la forma matemática es la misma, es equivalente, pero no importa, por el momento nuestro curso habla de pistones. Bien. Entonces, lo que sí aprovechamos acá es que la energía es una función de estado. Y acá puse intropudiendo, ahora lo corrijo. Entonces, al ser una ecuación de estado, se puede escribir la energía como un diferencial exacto, ¿no? Y hay un truco muy simple. De la ecuación 1 despejamos el calor, o sea, dQ es du más PdV, esto que está acá. Y ahora donde dice du, enchufamos el diferencial exacto que obtuvimos en 2. Y después hacemos un poquito de cosmética. Separamos la parte que tiene diferencial de temperatura de la parte que tiene diferencial de volumen. A partir de este momento es muy importante que ustedes siempre presten atención cuando yo digo gas ideal o cuando digo volumen constante o presión constante o cuando justamente presten atención cuando no digo nada. ¿Por qué? Porque acá no dije nada, esto no es ningún caso particular, esto es universal. El primer principio se cumple siempre, o sea que la ecuación 3 se cumple siempre, es una ecuación general. No dije nunca gas ideal, no dije volumen constante, no dije nada, ¿está bien? Ahora pasó a ser la 4. Entonces, ahora, suponiendo que hacemos un proceso a volumen constante, si hacemos un proceso a volumen constante, entonces este diferencial que está acá es cero, todo este término se va y nos queda una ecuación muy bonita, ¿no? Pero, ojo, al ser volumen constante ya no estamos hablando de calor, cualquier calor, estamos hablando de calor y pongo una B chiquitita que quiere decir calor a volumen constante, es un calor bastante particular. Y por definición, ese calor es CB por delta T, esa es la definición de calor específico. Es justamente cuánto calor hay que darle para que cambie una cantidad de temperatura, pero con un proceso determinado, porque depende del proceso ese calor. Entonces encontramos esta identidad que, nuevamente, es muy importante, es general, se cumple siempre. Esto no dije la palabra gas ideal todavía, y tampoco implica que sea un proceso a volumen constante. Eso también es importante. O sea, lo derivamos haciendo volumen constante, pero nosotros lo que vamos a hacer es simplemente
reemplazar este término, lo vamos a reemplazar por CB. ¿Okay? O sea, eso es todo lo que... Eso es lo más importante que nos está diciendo la ecuación esta. Y eso se puede hacer siempre. O sea, cuando veamos esta derivada, ponemos CD. Y no hay ninguna restricción al respecto. ¿Okay? Bien, entonces ahora pasamos... Otra aclaración interesante, importantísima. Hemos derivado recién esta identidad, ¿no? Y dijimos esto se cumple siempre. Ahora, cuidado, el calor no es CB por delta T. Ese es el calor solamente para volumen constante, ¿no? Obvio que el calor a presión constante va a ser CP por delta T, y CB y CP son distintos. Y obviamente que si tenemos otro proceso que no es ni a volumen ni a presión, bueno, tendremos otro tipo de calor, ¿no? Entonces, mucho cuidado con hacer esto como una igualdad. Y lo otro que hay que tener muchísimo cuidado es que yo podría pasar del T acá y escribir la ecuación de esta manera, que la energía sea CB por delta T. Eso está muy mal, o sea, hay otro término, está faltando acá la derivada de la energía respecto del volumen, o sea, cuando nosotros integremos y nos queda un término que depende del volumen, no podemos hacer esta identidad. Sí lo podemos hacer en el caso del gas ideal, porque el caso del gas ideal nosotros vimos en la teoría el experimento de Joule. El experimento de Joule lo que mostró es que la energía en un gas ideal no depende del volumen. Entonces, en ese caso, este va a ser el único diferencial que existe y esto se va a convertir en una identidad y va a ser muy importante. O sea, en el gas ideal va a ser muy útil esto, porque nos va a decir cómo calcular la energía. Y esto no importa el proceso. Nuevamente, esto no importa que vayamos a volumen constante. Nosotros simplemente calculamos la diferencia de temperatura, multiplicamos por CB y nos va a dar la diferencia de energía. Y no importa el camino. ¿Okay? Bien. Vamos a seguir ahora haciendo ecuaciones de la energía y vamos a hacer un truco muy simple. Este truco tiene tiene por detrás todo un fundamento matemático que se llama transformaciones de Legendre, pero lo vamos a ver actuando y van a ver que es mucho más fácil de lo que parece. P por B vimos la clase pasada que es una energía. Entonces, si sumamos U a P por B, lo que tenemos acá es una energía también. Esa energía, miramos el diferencial y justamente el truco de poner P por B es que el diferencial va a ser P de B y B de P. Y ese P de B se va a restar del P de B que teníamos de la energía y nos va a quedar una nueva energía que va a depender ahora, era como antes, ¿no? La energía dependía del volumen y de la temperatura. Bueno, esta energía va a depender de la presión y la temperatura. O sea, lo que logramos hacer al meter este término acá es que se nos cancelen estos diferenciales y se nos fue la dependencia con el volumen. Entonces, tenemos ahora una nueva energía que tiene otro aspecto matemático, es diferente. Entonces también tiene otro nombre, se va a llamar entalpía. ¿Para qué la introduje ahora? O sea, esto lo vamos a ver bien después cuando veamos potenciales termodinámicos. Va a haber todo un desarrollo de esto, pero lo traigo ahora a colación porque la entalpía también va a ser una función de estado. Y al ser una función de estado también se escribe de esta forma el diferencial. Ahora las variables son temperatura y presión. Y nuevamente de lo que obtuvimos anteriormente podemos sacar ahora el calor, ¿no? Y el calor ahora va a ser esto, metemos este diferencial acá, es el mismo truco que hicimos antes, o sea, lo único que hice acá es tomar la transparencia que había antes, y donde decía U cambié H, donde decía B puse P. Eso es todo lo que hice, ¿no? O sea, la pueden contrastar y van a ver eso. Entonces acá separo los diferenciales y ahora lo que asumo es, bueno, ¿qué pasa si la presión es constante? Si la presión es constante se nos va todo este término y nos queda esto. Pero al ser presión constante, el calor es calor a presión constante. Y calor a presión constante, esta es la definición de calor específico a presión constante.
Por lo tanto, logramos obtener nuevamente una cosa muy parecida a la que era antes, pero en lugar de que CB sea du de t, ahora CP es de h de t. Y esto nuevamente es universal, no importa si el gas es ideal, no importa el proceso, esto va a ser siempre. ¿Okay? Bien, y por supuesto tenemos que tener en cuenta que el calor no es Cp delta T, sino que esto es solamente el calor a presión constante y que la entalpía no es Cp delta T. La entalpía va a ser otra cosa, pero en un gas ideal la entalpía también solamente va a depender de la temperatura y al ser solamente dependiente de la temperatura vamos a tener esta ecuación que nos va a ser muy útil, sumamente útil. Es otra forma, vamos a poder calcular el calor, vamos a poder calcular la diferencia de entalpía solamente sabiendo la diferencia de temperatura. Bien. Bueno, acá viene un ejercicio interesante. Volvemos al primer principio de la termodinámica. Escribimos, en vez de escribir energía, pasamos el calor para acá. Agarramos este diferencial, lo abrimos de U de T, de U de B, y hacemos la cosmética de poner la temperatura a un lado, el volumen del otro. Y ahora hacemos este reemplazo que acabamos de derivar, ¿no? Donde dice du de T, ponemos CB de T. Esto es universal, se cumple siempre. Bien, ¿qué pasa ahora si hacemos presión constante? Bueno, si hacemos presión constante, este calor no va a ser cualquier calor, va a ser el calor a presión constante. Y se va a escribir como Cp delta T. Le pongo esta P chiquitita acá para que sepamos que este diferencial no puede cambiar como quiera, sino que va a cambiar manteniendo la presión constante. ¿Okay? Y bueno, hago lo mismo acá y hago lo mismo acá. ¿Tá? O sea, lo único que hice es escribir esto y poner las P chiquititas. Ahora, esto es Cp delta T. Entonces paso el Cb restando y ahora voy a dividir por delta temperatura. Pero de hacer este diferencial dividido este diferencial manteniendo la presión constante es lo mismo que esta derivada parcial. O sea, hemos encontrado una ecuación universal que nos dice cuánto vale Cp menos Cv. Y esto lo podemos hacer también en cualquier circunstancia. Bien, entonces acá les dejo planteado los ejercicios. Vamos a calcular Cp menos Cv para un gas ideal. Vamos a calcular Cp menos Cv para un gas de Van der Waals. En ambos casos lo que vamos a necesitar es un término que es de U de B. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Y porque lo tenemos acá, ¿no? Entonces, de U de B todavía no lo podemos saber. Necesitamos el segundo principio. Ya en la clase que viene lo vamos a saber sacar. Pero ya se los doy por adelantado. Es esta ecuación acá. La P es una P minúscula. Ahora lo voy a arreglar. Y usando esto, lo primero que tenemos que demostrar es que para un gas ideal esto tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque en un gas ideal la energía no depende del volumen. Para un gas de Van der Waals no va a ser cero, va a ser algo parecido a esto que tenemos acá. Y bueno, con eso van a sacar Cp menos Cv. Practicamos un poco de derivadas parciales, vamos a sacar estos términos tanto para un gas ideal como para Van der Waals. Eso es todo lo que hay que hacer. Bien, eso es todo por ahora. Nos veremos en la próxima